Turno ahora para hablar del Fútbol Club Barcelona. Nos vamos a centrar en el día de hoy en la figura de Hansi Flick y vamos a analizar estas segundas temporadas que tiene el técnico alemán. Brilla casi siempre con todos sus equipos, se repite el patrón en la primera temporada con títulos, con un equipo ganador, con un equipo ambicioso, pero hay de las segundas temporadas porque ahí baja el rendimiento. Lo hemos visto con todos sus equipos. Es verdad que en el caso de la Bundesliga, con el Bayern de Múnich, acabó ganándolo absolutamente todo. Cada título por el que compitió se lo llevó, pero sí que es verdad que en la segunda temporada, a pesar de que no hubo un batacazo sideral, pues sí que se notó un bajón importante. Igualmente también pasó, por ejemplo, con la selección alemana, donde haría números redondos en su primer año como seleccionador, pero luego es verdad que caería Alemania eliminada en la fase de grupos ante España, Japón y Costa Rica en el Mundial de Qatar. En fin, Gemma, preocupa esto porque yo decía o pensaba, ¿no? Segunda temporada de Hansi Flick del Barça, un Barça 2.0, todavía incluso mejor que la primera temporada, más tiempo para trabajar, para sacarle todavía más jugo a los futbolistas, pero también complicado, ¿no? Mantener todo lo que se logró el año pasado. ¿Cómo se ve esto en Barcelona y cómo lo ves tú? A ver, hay preocupación por el presente, por el momento, por las lesiones, por el hecho que los rivales parecen haberle encontrado el antídoto al equipo innovador, revolucionario, el offside trap y todo lo que consiguió Flick el año pasado. Y preocupación en cuanto a esto, no en cuanto a la figura particular de Flick, como decir, este entrenador, sus segundos años son un desastre y esto no va a funcionar. Es decir, hay cierta paciencia en el sentido que hay margen de mejora, que hay unas circunstancias que son complicadas, que el año pasado ya hubo un momento, no voy a decir la palabra, Ujú. November, que dijo el mismo Flick y que luego se logró, ¿no? Darle la vuelta y hacer una temporada muy, muy buena con la mácula de no haber llegado a la final de Champions. En ese sentido, hay de algún modo calma, tranquilidad. Por ejemplo, hay mucha alarma muy grande en el tema de las lesiones, pero porque es por el tema también de los resultados, porque son el mismo número de lesiones, exactamente son 14 que había en estas alturas de la temporada, pero había como más tranquilidad en ese sentido. Y sí que es verdad que, a ver, de esto somos todos conscientes, que el Barcelona no se ha podido reforzar bien este año. Si hubiera podido, pues hubiera tenido otro tipo de refuerzos y algún jugador adicional que no ha podido sufragar, ¿no? Por una cuestión económica, y que, por ejemplo, el Real Madrid pues ha gastado 5 veces más. En ese sentido, se sabe que la plantilla es un poco justa y es un poco joven, y se sabe también que es año de Mundial y que en ese sentido pues los jugadores fuerzan más o los entrenadores exigen más de los jugadores, y por eso se está en este momento complicado. Hay preocupación, sí, pero se pone en contexto y no están las alarmas rojas. Y a ver, sí, dolió muchísimo la derrota en el Clásico, también por cómo se dio. No dejó de ser un marcador ajustado y se es consciente, ¿no? que con tantas lesiones y jugadores importantes que llegaban en un mal momento físico como Lamine o como Ferran, se pone en contexto y hay confianza aún en Flick. Ujú. Rodra, que se repita este patrón en la figura de Hansi Flick puede ser sintomático en este Barça, o realmente no crees que pase por ahí el tema, ¿no? Porque al inicio de temporada, yo insisto, ¿no? Ya se hablaba de un Barça con unos automatismos aprendidos de parte de este técnico. En el Real Madrid era comenzar un proyecto nuevo, con lo que significa, ¿no? El hecho de que llegue un nuevo entrenador. ¿Cómo lo ves? Me parece un punto clave. En estos equipos, en estas plantillas de tanto jugador top, creo que el nivel de hambre, el nivel de colmillo, es que Ujú. marcan la diferencia. Y el año pasado el Barça tenía que demostrar, venía de una circunstancia muy negativa, con el Madrid habiendo ganado la Champions, con el Madrid reforzándose con Mbappé, y el Barça llegaba pues a una situación económica horrible, con el problema de las inscripciones, sin ganar títulos, con el fin de Xavi. Tenían que demostrar, y aparte muy poco que perder tenían. Entonces, ellos podían reivindicarse, la presión no la iban a tener en ese sentido, y pues Flick consiguió instaurar un nivel de colmillo y de ganas de sorprender y de dar un golpe sobre la mesa que les hizo mantenerse casi toda la temporada con un nivel de intensidad, de ir a todo, muy top. Y este año, segunda temporada, tras haber ganado, tras
tener la tripa llena, ¿no?, de títulos, y el Madrid, en cambio, pues que cambia proyecto y un poco se revierte, se invierte la situación, ¿no? Y yo es lo que estoy notando en este Barça de segunda temporada de Flick. No noto el colmillo del año pasado y, de hecho, hay un dato del partido del otro día que me llama la atención. Estuve revisando los duelos ganados de los dos equipos y me llamó la atención el dato de duelos en campo rival. El Madrid ganó 34 y el Barça 24, es decir, una diferencia de 10 duelos ganados en campo rival por parte del Madrid, que creo que es bastante significativo en cuanto a las ganas de morder, ¿no?, en campo rival, y las ganas también de recuperar balones ahí. Y me parece significativo, creo que Flick trató de tocar la tecla, esta tecla de la intensidad, de que no aparezcan egos, de que aquí hay que currar mucho si se quiere repetir una temporada como la anterior. Lo dijo en la rueda de prensa de Vallecas, el partido entre el Rayo Vallecano, que es un empate, pero que el Rayo mereció ganar. Y creo que desde ahí mejora el equipo, pero para mí llega luego la baja de Rafinha, que es el que le imprime carácter y le imprime ese colmillo al Barça de dentro, y ha sido muy dura. Y entonces creo que desde ahí no veo ese colmillo del Barça esta temporada. Ujú. Gemma, no sé si quieres decir algo del tema del hambre, ¿no?, de este equipo, si crees que se ha perdido un poco. Y por otra parte, hablemos también del partido, ¿no?, frente al Elche, que es un equipo que juega bien, ¿eh? Ojo, cuidado con el Mm. Elche en este encuentro, con las bajas, que se suma además la de Pedri, que es una baja muy, muy sensible, yo creo que la peor de todas, junto con la de Rafinha, con todo el foco puesto también en Lamine Yamal y toda la parte extradeportiva. Pedri, ahí lo tenemos, con 64 recuperaciones en Liga esta temporada. Es impresionante, ¿no?, lo que está haciendo este futbolista y lo que le pasó, ¿no?, en el Clásico también, donde acabó lesionado. Te pregunto, ¿cómo ves ese partido? ¿Cómo ves el hambre de este equipo? Y si te preocupa muchísimo la baja de Peri, que en teoría va a ser para un mes. Sí, a ver, arrancando sobre Pedri, creo que es muy significativo este dato que leías ahora, Ana, el hecho que solo pudiera hacer dos Ujú, recuperaciones, que terminara siendo expulsado. Es decir, que Pedri tuviera que estar más pendiente de cortar contragolpes que de generar juego. Esto te dice todo lo que fue un equipo que no funcionó, que no estuvo cómodo. Y mira que yo me imaginaba a Camavinga haciéndole un marcaje al hombre cuando vi el 11, que al final no fue así, y a pesar de esto el equipo no funcionó. Yo no creo que sea una cuestión de hambre, como dice Rodra, perdón, sino de que no está funcionando bien, que hay falta de contundencia en ambas áreas, que estoy de acuerdo que la baja de Rafinha es extraordinariamente importante porque pierde desequilibrio. Pierde muchísimo de peligro en el último tercio, sumado a la semilesión que le permite jugar, pero no estar al 100% de Lamine Yamal, y que tampoco está Lewandowski. Esto hace que la falta de contundencia en ambas áreas sea terrible en ataque y en defensa. La ausencia de Íñigo Martínez, y no es que ahora digamos, bueno, es que Íñigo han perdido absolutamente todo, era un futbolista ya veterano, pero la ascendencia que tenía sobre Pau Cubarsí, el hecho que no esté Joan García y esté Chesney en la portería, también la salida de balón la dificulta, creo que son elementos para tener en cuenta. Y en cuanto al Elche, como bien decías, Ana, es uno de los equipos revelación en España junto con el Español, juega muy bien, tiene un entrenador que conoce muchísimo el Barça, Eder Sarabia, que bueno, que tuvo su etapa, ¿no?, en el Barça, en este caso como segundo de Quique Setién, que no terminó demasiado bien. Entonces estaba un tal Leo Messi, que hubo episodios, ¿no?, que no tuvieron demasiadas simpatías, pero Eder Sarabia no, en este caso no tiene ningún rencor al Barça. Va a ser un partido con morbo, porque vuelve Iñaki Peña, jugador cedido, todo lo que pasó el año pasado con Iñaki Peña, con Chesney. Así que es un partido interesante, complicado, partido postclásico, partido post muchas cosas extradeportivos que contaremos después en Insiders. Y en cuanto a las lesiones, Ana, la última hora es que Lewandowski y Olmo hoy han podido trabajar con el grupo, pero solo una parte. No han terminado la sesión. Es decir, ujú, no parece claro que lleguen. En el caso de Olmo sería especialmente importante por la ujú, ausencia de Pedri que marcábamos, que es desgarro en el bíceps femoral distal del muslo izquierdo. Como bien decías, un mes o un poquito más se va a perder, y es una baja fundamental para ujú. el Barça, porque es el metrónomo del equipo, es el que hace que funcione el centro del campo
campo y va a ser una baja muy, muy significativa. En principio contra el Elche podía ser un partido en el que rotar antes de Champions, pero igualmente baja muy significativa, preocupación, pero confianza en el plantel y en Hansi Flick. Ujú. Ojo que, Gemma, una cosa que te quería comentar, el tema de apresurar a los lesionados, ¿no? Porque estábamos Sí. viendo lo que tú comentabas, Lewandowski y Dani Olmo recuperados, pero solo completando una parte del entrenamiento. Ojo con forzar, porque ya se intentó con Mm. Rafinha y mira lo que ha pasado. Recaída, ¿no? Y el Barça precisamente no está para que le duren mucho más los enfermos en la enfermería. Sí. En el caso de Rafinha se forzó él mismo, ¿eh? No fue que el club le pusiera Ujú. un deadline de tienes que volver, te necesitamos, sino que él mismo se quiso forzar un poco demasiado en un entrenamiento y ahí acabó recayendo. Pero sí, en el caso de Pedri, que el año pasado tuvo un año extraordinario de pocas lesiones, pero se viene del pasado cercano, va a haber mucha, mucha precaución y como no ver, como bien dices, Ana, van a tener muy en cuenta esto a la hora de apresurar Ujú. el regreso. Ujú. Rodela, desde Madrid se mirará también con lupa este partido. Al Barça le toca recuperarse después del clásico. Puede ser un partido de trampa este, ¿no? Bueno, lo que me han contado a mí desde Barcelona, que creo que va a ir Gemma por ahí en sus insights luego, es de Lamine Yamal, que, bueno, lo que me dicen es, ya me lo avisaban desde el año pasado en el final, pero que decían que cada vez era más Neymar, ¿no? Y estos días que hablé con gente de Barcelona con todo el tema del clásico, les dije, oye, ¿cómo está ahí todo el tema, no? Lo de Lamine, con tal. Y me dijeron que, bueno, que iba a problema diario en temas extradeportivos, entonces supongo que Gemma nos podrá contar un poco más, pero que aquí parece que todo es Vini y todo tal en Madrid, pues bueno, también llega hasta Madrid el caos que tienen también allí con Lamine Yamal. Ujú. Me quedo con un titular que ahora vamos a hablar y le voy a preguntar a Gemma. Sale a problema diario, Lamine Yamal. Luego Gemma que me responda, porque como digo, Tengo el seguimos mensaje aquí. aquí. Ah, bueno, ahora vamos Ahora ahora vamos, vamos. ahora vamos.